Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en este que es tu canal de Michael Mil Voces. ¿Te gustaría aprender cómo tú puedes o cómo le debes hacer para crear voces nuevas para el doblaje, para personajes de cantantes de caricaturas, de dibujos animados, entre otros muchos más? ¿Cómo crear voces? Pues quédate en este video que te explico cómo lo puedes hacer con tu propia voz. Comenzamos. Antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos aquí en el canal y que tengas estas tres cosas en cuenta. La primera es tener un vaso de agua a la mano para estarnos refrescando, dilatando nuestra garganta y no quedarnos roncos o afónicos. La tercera vendría siendo la segunda vendría siendo precalentar o calentar nuestra garganta para no quedarnos roncos también o afónicos y trabajar más a gusto. La tercera sería escuchar un audio del personaje que vayamos a imitar, que en este caso no aplica, pero bueno, son consejos que yo doy para darnos una idea de cómo habla y grabarnos pues también sus frases comunes. Para poder crear una voz, ¿qué se necesita? ¿Qué debo de hacer? Lo primero que tenemos que fijarnos son sus características. ¿Cómo sus características? Como es físicamente, si es chiquito, si es grande. Esto es para darnos una idea y pues saber qué voz vamos a ponerle, las características, si es un personaje chiquito, grande, si es enojón, si no es enojón, si es energético, si no es energético, si es alegre, no es alegre, si es variante, de repente está alegre, de repente está enojado. Entonces tenemos que grabarnos o darnos una idea de las características. Para las características, ¿cómo las podemos saber y cómo las podemos sacar? La persona que creó el personaje, que creó el dibujo, tiene que darte brevemente, vamos a decirlo así, su historia del personaje, que te dé una explicación más o menos de qué tipo de personaje es el que vas a doblar o al que le vas a poner voz, o si tú creaste tu personaje, date una idea de cómo te gustaría que fuera, su actitud, su forma de actuar y todo esto, ¿verdad? Y de ahí podemos basarnos para crear una voz. Lo siguiente que también necesitamos y que nos puede ser muy útil es la historia del personaje. ¿Por qué la historia del personaje? Tenemos que saber de dónde viene, dónde nació, o qué historia está contando ese personaje, o qué historia quieres que cree ese personaje, cómo son sus padres, su entorno alrededor, no sé, dónde trabaja, cómo vive, o sea, historia del personaje, pues también eso nos puede servir para sacar una voz y para darle una voz adecuada. También eso, si tú no lo sabes y tú no creaste el personaje, la persona que creó el personaje brevemente tiene que tener una idea de cómo nació este personaje, o tú que lo estás creando debe de tener una, me imagino, idea de cómo nació este personaje. Lo siguiente que nos puede servir es el nombre del personaje. El nombre del personaje. ¿Por qué el nombre del personaje? ¿O qué es el nombre del personaje? El nombre del personaje, por lógica, su creador se lo debe haber puesto ya, ¿verdad? Y si no tiene un nombre, pues debería tener un nombre. En este caso, si tú lo creaste, ya le pusiste su nombre, esto también te puede servir para darte una idea de qué tipo de voz, timbre, tono le vas a poner a este personaje. Entonces, lo que te recomiendo es que sepas el nombre del personaje, que también te puede ser muy útil, incluso el nombre de la persona que lo está creando, para que también puedas ponerle un poquito en su voz de rasgos de la voz de ella. Te des una idea para ponerle un rasgo de voz como el creador. ¿A qué no creador le gustaría que su personaje tuviera parte de él o de sí, verdad? Facciones del personaje. Las facciones del personaje no simplemente tienen que ser de la cara, sino de su cuerpo, sino de su forma de vestirse. También puede ser una facción, ¿no? Me imagino en esto. Las facciones te pueden servir para darte una idea si este personaje es feliz, si es un amargado, si es serio, si es intrépido, si es divertido, si es una persona seria, tranquila, para que te des una idea. Porque, por ejemplo, supongamos que el personaje es alguien tranquilo, relajado. No le vas a poner una voz así muy rápida, muy movida, muy divertida, porque no va a quedar, no va a concuerdar. Entonces, si es alguien tranquilo, puedes basarte y hacer una voz tranquila, ¿verdad? Todo depende qué tipo de voz le quieras poner. Algo así. Entonces te serviría ver esto en el personaje. Lo siguiente es entorno del personaje. El entorno del personaje quiere decir su alrededor, como ya te había dicho anteriormente, de dónde es,
dónde nació, dónde trabaja, con quién se junta, bueno, si es que trabaja, si es que se junta con alguien, es alguien social, no es alguien social, en qué país, en qué estado quieres o quisieron que haya nacido el personaje, incluso en qué tipo de serie, en qué tipo de manga, en qué tipo de película, en qué tipo de anime, qué tipo de videojuego está este personaje, cuál es su rol dentro de esta historia, cuál es su rol dentro de este entorno, o sea, él quién es el líder, es el listo, es el inteligente, es el más callado, el más serio. Entonces su entorno, todo lo que tenga que ver con su entorno, nos puede servir y nos puede facilitar a la hora de crear una voz, porque por sí así nada más pensarla, pues la voz no creo que podamos hacerla porque se me venía a la mente una voz que ya exista. Entonces por eso nos sirve todo esto. Lo siguiente sería historia del programa donde vaya a salir. Por ejemplo, si es un dibujo nada más así, pues no necesitas esto. Pero si es un dibujo o un personaje o una persona de una película, si es una película de acción, de terror, de drama, suspenso, entretenimiento, comedia, humor, entre otras muchas cosas más, debes de saber eso. Si es un anime, incluso hay muchos más géneros, debes de saber si es de gore, acción, fantasía, mechans, comedy, gore, ya dije gore, ¿verdad? Parodias, entre otros muchos más. Debes de saber también esto, la historia de este programa, para que te bases de cómo va empezando y de ahí poder crear, vamos a decirlo así, este personaje, la voz de este personaje, y no sacar una de uno nuevo. O sea, no puedes hacer una voz sin conocer antes totalmente el personaje, desde dónde viene, sus raíces y todo. Entonces también esto es muy útil, pues a la hora de crear o hacer este personaje nuevo, esta nueva voz, tenemos que saber pues la historia del programa donde vaya a salir. Lo siguiente que te quiero recomendar es que utilices tu imaginación. ¿Por qué imaginación? Si tú no tienes imaginación, pues será muy complicado que crees una voz que no existe. Entonces tú debes de ver el personaje. Para esto yo te recomiendo que busques en Google, ponle así, personajes que quizás nadie conoce, personajes que nadie conoce. Te van a salir varios. Toma alguno, míralo, imagínate cómo sería ese personaje en la vida real, vamos a ponerlo así. ¿Qué voz tendría para que tú le puedas dar esa voz? Imagina. Juega con tu imaginación, ponle una, otra y otra voz hasta que tú veas la voz que te gustaría. Un ejemplo, también lo puedes utilizar esto con las voces o con los personajes ya conocidos que ya existen. Un ejemplo, no sé, agarra a Mickey Mouse, agarra a Elmo, agarra a Freezer, incluso Goku, y cámbiales la voz. Ponles una voz que tú la inventes con tu imaginación, una voz que tu cabeza te diga, órale, esta voz sonaría chida. Entonces, pruébalo. Para esto, pues tienes que tener ya previamente materiales con los que te vas a estar grabando, que para esto sería, no sé, una grabadora de audio, incluso tu mismo teléfono celular con tu grabador de voz, puede estarte grabando para que estés escuchando tus avances, para que estés escuchando las voces, cómo le vas poniendo. Incluso puedes tener un pequeño editor de videos, para que vayas vamos a ponerlo, montando el audio con el personaje, y ya te vas a dar una idea de cómo va quedando, ya vas a ver lo que le vas a quitar, lo que le vas a cambiar. Entonces la imaginación es muy importante dentro de esto. Bueno amigos, yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor déjame tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, que es muy importante para que YouTube te avise de todos los videos y de todo lo que publico en comunidad de YouTube, para que no te pierdas absolutamente nada. Si tú no activas la campanita, YouTube no siempre te notifique cuando he subido un nuevo video, cuando he comentado, porque ahorita estoy comentando muchas encuestas para que la gente vote por lo que quiere que haga en el canal.
Y muchísimas gracias por tu like y tu comentario. Recuerda dejar un comentario positivo en el video para que en el próximo video seas saludado. Nos vemos. Chao.